¿Alguna vez te has quedado completamente sola? Sin dinero, sin familia, sin un lugar al que llamar hogar. Esa noche entendí que la soledad puede destruir a una persona lentamente. Pero jamás imaginé que tocar la puerta de una vieja amiga me llevaría al mayor pecado de mi vida. Era una fría noche de otoño del año 2023. La lluvia caía con fuerza sobre las calles oscuras de la ciudad mientras yo caminaba sin rumbo, completamente empapada. Mis zapatos estaban rotos, mi ropa mojada y mis manos temblaban por el frío. 6 meses antes, mi esposo me había abandonado. Todavía recuerdo aquella escena como si fuera ayer. Las llaves sobre la mesa. La puerta cerrándose. Su espalda alejándose sin mirar atrás. Y con él también desaparecieron mis sueños, mi confianza y mi futuro. Desde entonces sobrevivía sola en un pequeño apartamento viejo en las afueras de la ciudad. Las paredes estaban húmedas, el viento entraba por las ventanas rotas y cada noche escuchaba peleas de vecinos y perros callejeros ladrando afuera. Aquello no era un hogar, era simplemente un refugio miserable. Trabajaba sin descanso, pero el dinero nunca alcanzaba. Todo se iba en comida barata y alquiler. Cada final de mes era una pesadilla. Y aquella noche, la pesadilla finalmente explotó. Cuando llegué al edificio donde vivía, la dueña del apartamento estaba esperando en la entrada. Era una mujer grande, de rostro duro y mirada fría. ¿Tienes el dinero?, preguntó sin siquiera saludar. Tragué saliva. Por favor, deme 3 días más. Mi salario se retrasó. Ella ni siquiera dudó. Si hoy no pagas, no entras. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Por favor, afuera está lloviendo. No me importa. Sacó mis pocas pertenencias y cerró la puerta frente a mí. Y así terminé en la calle. Bajo la lluvia. Sola. Sin hogar. Miré alrededor desesperada. No tenía a dónde ir. Mis padres vivían lejos y no quería preocuparlos. Sentía vergüenza de mi fracaso. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y revisé mis contactos. Entonces vi un nombre que no había pensado en años. Dilnosa. Mi amiga de la infancia. Durante mucho tiempo fuimos inseparables, pero la vida nos llevó por caminos diferentes. Había escuchado que se había casado con un hombre rico y ahora vivía rodeada de lujo. Dudé mucho antes de llamarla. Mi orgullo me decía que no lo hiciera. Pero el frío estaba atravesando mis huesos. Finalmente marqué su número. El teléfono sonó varias veces. Pensé que no contestaría. Entonces escuché su voz. Hola. Su voz me resultó familiar, pero distante. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Dilnosa, soy yo. Necesito ayuda, solo por una noche. Hubo silencio. Un silencio eterno. Después respondió con calma. Ven. Te enviaré la dirección. 1 hora más tarde llegué frente a un enorme edificio de lujo en el centro de la ciudad. Parecía otro mundo. El lobby brillaba como un hotel 5 estrellas. Incluso el ascensor era más limpio y elegante que todo el apartamento donde yo había vivido. Cuando la puerta se abrió, Dilnosa apareció frente a mí. Y casi no la reconocí. Se veía hermosa. Segura de sí misma. Elegante. Su ropa cara, su perfume, su manera de caminar, todo mostraba que ahora pertenecía a una vida completamente diferente. Ella sonrió levemente. Pasa. Entré sintiéndome pequeña y miserable. El apartamento era enorme. Las luces suaves, las pinturas modernas en las paredes, el aroma a café recién hecho y perfume caro, todo era perfecto. Y en ese momento sentía aún más el peso de mi fracaso. Mientras ella vivía en el paraíso, yo apenas sobrevivía. Fuimos a la cocina. Dilnosa me sirvió café caliente y algunos postres. La vida es difícil a veces, dijo mientras me miraba fijamente. Pero después de cada tormenta llega la calma. Sonreí con amargura. Todavía no encuentro esa calma. Ella me observó en silencio. No había lástima en sus ojos. Solo comprensión. Miró mi ropa mojada y mis manos temblorosas. Estás congelada. Ve a darte una ducha caliente. Aquellas palabras sonaron como música celestial. Una ducha caliente.
No sabía cuánto necesitaba eso hasta ese momento. Dilnosa me llevó al baño. Era enorme y elegante. Las luces suaves iluminaban el mármol blanco y el enorme espejo. Me entregó una toalla limpia y una bata nueva. Relájate. Yo estaré en la habitación. Cuando se fue, me quedé sola frente al espejo. Y lo que vi me rompió el corazón. Una mujer cansada. Vacía. Destruida. Mis ojos ya no tenían brillo. Me quité la ropa lentamente y abrí el agua caliente. Cuando el agua tocó mi piel, sentí algo extraño. No solo estaba calentando mi cuerpo. También despertaba emociones que llevaba mucho tiempo enterrando. Habían pasado meses desde la última vez que un hombre me abrazó. Mi cuerpo extrañaba el cariño. El contacto. La pasión. Cerré los ojos intentando olvidar mis problemas aunque fuera por unos minutos. Pero el destino tenía otros planes. Mientras me secaba el cabello escuché un golpe en la puerta. ¿Puedo entrar?, preguntó Dilnosa desde afuera. Sí. La puerta se abrió. Pero no esperaba lo que sucedió después. Dilnosa comenzó a quitarse la ropa frente a mí. Yo también necesito una ducha. Mi esposo llegará pronto. La observé en silencio. Su cuerpo era hermoso, cuidado y elegante. Ella entró a la cabina de ducha mientras el vapor llenaba el baño. Yo seguía secando mi cabello frente al espejo cuando de repente escuché una voz masculina detrás de la puerta. Una voz profunda. ¿Todavía estás bañándote, cariño? Mi corazón se detuvo. Era su esposo. Entré en pánico. Yo estaba envuelta únicamente en una toalla. Sin ropa debajo. La puerta no tenía seguro. No sabía qué hacer. Intenté fingir normalidad mientras mi respiración se aceleraba. Entonces escuché pasos acercándose. La manija comenzó a girar lentamente. No, pensé aterrorizada. Pero ya era demasiado tarde. La puerta se abrió. Y en la entrada apareció un hombre alto, atractivo y peligroso, cubierto solamente con una toalla alrededor de la cintura. Nuestros ojos se encontraron. Y en ese instante, todo cambió. El hombre se quedó inmóvil al verme. Yo también. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que Dilnosa podía escucharlo desde la ducha. El vapor llenaba el baño. El agua seguía cayendo detrás del cristal empañado mientras nosotros nos observábamos en silencio. Él debía disculparse y salir inmediatamente. Eso era lo correcto. Pero no lo hizo. Sus ojos recorrieron lentamente mi cuerpo cubierto apenas por aquella fina toalla. Y entonces vi algo peligroso en su mirada. No era sorpresa. Era deseo. Un deseo salvaje. Mi respiración se volvió pesada. Intenté hablar. Por favor, salga. Pero mi voz apenas salió. Él cerró la puerta lentamente. Clic. El sonido del seguro hizo que mi cuerpo temblara. Retrocedí hasta chocar contra la pared fría. Ya no tenía escapatoria. El hombre dio un paso hacia mí. Luego otro. Cada movimiento suyo hacía que el aire se volviera más pesado. Podía sentir el calor de su cuerpo incluso antes de tocarme. Desde la ducha se escuchaba la voz relajada de Dilnosa tarareando una canción sin imaginar lo que estaba ocurriendo a pocos metros de ella. Aquello estaba mal. Muy mal. Pero mi cuerpo no reaccionaba como debía. Había pasado demasiado tiempo desde la última vez que alguien me miró como mujer. Demasiado tiempo sintiéndome invisible. Sola. Rota. Y ahora aquel desconocido me observaba como si yo fuera lo único importante en el mundo. Él se acercó todavía más. Tan cerca que pude sentir su respiración sobre mi cuello. El olor de su perfume masculino me envolvió completamente. Mi mente gritaba que debía detenerlo. Pero otra parte de mí, la parte más oscura y desesperada, quería sentir algo otra vez. Aunque fuera incorrecto. Aunque fuera un pecado. Su mano subió lentamente hacia mi cabello mojado. Sus dedos tocaron mis mechones húmedos con suavidad. Y aquel pequeño contacto encendió algo dentro de mí. Cerré los ojos por un segundo. Había olvidado lo que se sentía ser deseada. Él acercó sus labios a mi oído. Ella no escuchará nada. Su voz grave me hizo estremecer.
Intenté apartarlo. No. Dilnosa es mi amiga. Pero ni siquiera yo sonaba convencida. Él colocó sus manos alrededor de mi cintura. Firmes. Calientes. Mi cuerpo reaccionó inmediatamente. Y eso me asustó más que cualquier otra cosa. Porque en el fondo sabía que estaba perdiendo el control. La ducha seguía abierta. El sonido del agua ocultaba nuestra respiración acelerada. Mi mente estaba atrapada entre culpa y deseo. Él deslizó lentamente los dedos sobre mi espalda desnuda. La toalla comenzó a aflojarse. Por favor, susurré otra vez. Pero ya no sabía si le estaba pidiendo que se detuviera, o que continuara. Sus ojos nunca dejaron los míos. Había algo oscuro y adictivo en aquella tensión. Algo prohibido. Algo capaz de destruir vidas. Entonces ocurrió lo peor. La puerta de la ducha se abrió ligeramente. Mi corazón casi explotó. La mano de Dilnosa apareció buscando una botella de champú. Nos quedamos completamente quietos. Ni siquiera respirábamos. Yo podía sentir el pecho de su esposo pegado contra mi espalda mientras intentaba ocultarme con su cuerpo. El tiempo parecía detenido. Si Dilnosa giraba apenas unos centímetros, todo terminaría. Pero ella tomó la botella sin mirar hacia afuera y volvió a cerrar la puerta. En cuanto el cristal volvió a cerrarse, ambos soltamos el aire al mismo tiempo. Y aquel peligro, aquella adrenalina, nos hizo perder todavía más la razón. Él me levantó suavemente y me sentó sobre el mueble junto al espejo. Mis piernas temblaban. La culpa me estaba consumiendo. Pero el deseo ya había tomado el control. Sus manos recorrían mi cuerpo mientras yo mordía mis labios para no hacer ningún sonido. La ducha seguía cubriendo todo con el ruido del agua. Aquello era una locura. Una traición imperdonable. Y aún así, nunca me había sentido tan viva. Durante meses solo había sentido frío, tristeza y abandono. Pero en ese baño, por primera vez en mucho tiempo, alguien me hacía sentir mujer otra vez. Cada segundo parecía prohibido. Cada respiración era un pecado. Y precisamente por eso resultaba tan intenso. Yo sabía que debía detenerme. Sabía que estaba destruyendo algo sagrado. Pero el vacío emocional dentro de mí era demasiado grande. Y él lo entendía perfectamente. Sus ojos estaban llenos de hambre. No de amor. No de ternura. Solo deseo puro. Y aún así, en aquel momento eso era suficiente para mí. El mundo exterior desapareció. No existía la lluvia. No existía mi pobreza. No existía mi soledad. Solo existía aquel instante peligroso escondido detrás de la puerta del baño. El tiempo dejó de tener sentido. Tal vez fueron 10 minutos. Tal vez 15. Pero para mí parecieron una eternidad. Una eternidad llena de miedo y pasión. Finalmente el sonido del agua se detuvo. Ambos reaccionamos de inmediato. Era el final. Él se apartó rápidamente. Tomó su toalla y volvió a cubrirse. Yo acomodé mi bata con manos temblorosas mientras intentaba recuperar la respiración. Un segundo después, él salió del baño como si nada hubiera ocurrido. Y me dejó sola frente al espejo. Me observé. Mi rostro estaba rojo. Mis ojos brillaban de una manera salvaje que jamás había visto antes. No reconocía a la mujer frente a mí. ¿En qué me había convertido? Escuché la puerta de la ducha abrirse. Dilnosa salió relajada y sonriente, envuelta en una bata blanca. ¿Todavía sigues aquí?, preguntó riendo. Pensé que ya habías terminado. La miré en silencio. Ella no sabía nada. Ni siquiera imaginaba lo que acababa de suceder en su propia casa, mientras ella estaba a pocos pasos. Sentí una punzada terrible en el pecho. Ese sí, ya casi terminó. Mi voz sonó extraña incluso para mí. Aquella noche dormí en el sofá de la sala. O al menos lo intenté. Porque cada vez que cerraba los ojos recordaba sus manos, su respiración, aquella mirada prohibida. La culpa me estaba destruyendo. Pero lo peor de todo era otra cosa. Una parte de mí quería volver a sentirlo. A la mañana siguiente escapé de aquella casa antes de que amaneciera completamente. No quería mirar a Dilnosa a los ojos.
No podía. Dejé una pequeña nota sobre la mesa. Gracias por todo. Y me fui. La lluvia había parado, pero dentro de mí seguía cayendo una tormenta. Caminé durante horas por la ciudad intentando convencerme de que aquello nunca volvería a suceder. Fue un error. Fue un momento de debilidad. Olvídalo. Pero mientras más intentaba borrarlo de mi mente, más fuerte regresaba el recuerdo de aquella noche. El calor de sus manos. Su voz junto a mi oído. La forma en que me miraba. Era como un veneno dulce. Volví a mi vieja rutina miserable. Dormía en habitaciones baratas, trabajaba hasta el agotamiento y fingía que todo estaba normal. Pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no era la misma mujer. Y entonces, él volvió a aparecer. 3 días después recibí un mensaje desconocido. Necesito verte. Mi corazón se aceleró inmediatamente. Sabía quién era antes incluso de leer el segundo mensaje. El esposo de Dilnosa. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos. Debía ignorarlo. Eso era lo correcto. Pero mis dedos temblaban. Y terminé respondiendo. ¿Por qué? La respuesta llegó al instante. Porque no puedo dejar de pensar en ti. Cerré los ojos con fuerza. Aquellas palabras despertaron nuevamente todo lo que había intentado enterrar. Durante semanas vivimos atrapados en un juego peligroso. Mensajes secretos. Miradas ocultas. Llamadas nocturnas. Él comenzó a buscar cualquier excusa para verme. Y yo, aunque sabía que estaba mal, también lo deseaba. Era como si ambos estuviéramos cayendo lentamente hacia un abismo del que ya no podíamos escapar. Una tarde acepté encontrarme con él. Elegimos una cafetería lejos del centro de la ciudad. Cuando llegó, sentí el mismo escalofrío de aquella noche. Se sentó frente a mí sin apartar la mirada. «Te ves cansada», dijo suavemente. Sonreí con tristeza. La vida no ha sido amable conmigo. Él observó mis manos. No deberías estar sola. Aquellas palabras golpearon directamente mi corazón. Porque eso era exactamente lo que más me destruía. La soledad. Después de mi divorcio nadie me había abrazado. Nadie me había escuchado. Nadie me había hecho sentir importante. Y ahora aquel hombre estaba llenando poco a poco todos esos vacíos. Aunque perteneciera a otra mujer. Aunque fuera el esposo de mi amiga. Pasamos horas hablando. Me contó que su matrimonio con Dilnosa llevaba años vacío. Que dormían en habitaciones separadas algunas noches. Que ya no existía amor entre ellos. No sabía si creerle. Quizás solo eran mentiras típicas de un hombre infiel. Pero en aquel momento quería creerle. Porque necesitaba sentir que aquello significaba algo. Cuando salimos de la cafetería ya era de noche. La ciudad estaba iluminada por luces doradas y lluvia reciente. Él tomó mi mano por primera vez en público. Y yo no la aparté. Aquello fue el comienzo de nuestra caída. Las semanas siguientes se convirtieron en un infierno delicioso. Nos encontrábamos en hoteles pequeños, apartamentos vacíos y calles alejadas donde nadie pudiera reconocernos. Cada encuentro era más peligroso que el anterior. Y precisamente por eso, más intenso. Yo sabía que estaba destruyendo la confianza de mi única amiga verdadera. Pero ya no podía detenerme. Porque él se había convertido en mi escape. Mi refugio. Mi adicción. Cuando estaba con él olvidaba mi pobreza, mis problemas y mi dolor. Por unas horas volvía a sentirme viva. Pero los pecados siempre dejan huellas. Y el destino comenzó a cobrarnos el precio. Una noche, mientras cenábamos en un restaurante escondido, él recibió una llamada. Era Dilnosa. Pude ver cómo su rostro cambiaba. Tengo que irme, dijo nervioso. ¿Qué pasó? Él guardó silencio unos segundos. Ella sospecha algo. Sentí un vacío terrible en el estómago. Por primera vez comprendí realmente lo que estábamos haciendo. No era solo pasión. Estábamos destruyendo una familia. Y aún así, cuando él se levantó para irse, lo sujeté del brazo. No quería perderlo. Él acarició mi rostro suavemente. Todo estará bien. Pero no era verdad. Nada estaba bien.
Los días siguientes fueron un caos. Dilnosa comenzó a llamarme constantemente. Quería verme. Quería hablar conmigo. Y cada vez que escuchaba su voz sentía que me ahogaba en culpa. Una tarde finalmente acepté visitarla. Cuando abrió la puerta sonrió como siempre. Tan amable. Tan inocente. Eso hizo que me sintiera todavía peor. Mientras tomábamos café, ella comenzó a hablar sobre su esposo. Últimamente está extraño, dijo mirando su taza. Distante, distraído. Sentí que el corazón iba a salirse de mi pecho. Tal vez está cansado. Ella suspiró. Y quizás, aunque a veces siento que me oculta algo. No pude respirar. Quería levantarme y confesarlo todo. Quería decirle la verdad. Pero fui cobarde. Muy cobarde. Esa noche lloré durante horas. Sabía que debía terminar aquella relación antes de destruir completamente nuestras vidas. Así que llamé a su esposo. No podemos seguir haciendo esto. Hubo silencio al otro lado de la línea. Luego escuché su voz seria. Yo te amo. Aquellas palabras me destruyeron completamente. Porque nadie me había dicho eso en mucho tiempo. Y yo quería escucharlo desesperadamente. Cerré los ojos mientras las lágrimas caían por mi rostro. Sabía que estaba entrando en un camino sin regreso. Y aún así, volví a caer. Después de aquella llamada, dejé de luchar contra mis sentimientos. Sabía que estaba mal. Sabía que aquello terminaría destruyendo todo. Pero ya era demasiado tarde. Me había enamorado del esposo de mi mejor amiga. Y él también estaba completamente obsesionado conmigo. Nuestros encuentros se volvieron más frecuentes y más peligrosos. Ya no bastaban los mensajes secretos ni las reuniones rápidas en cafeterías escondidas. Ahora queríamos más. Más tiempo. Más contacto. Más pasión. Era como una adicción imposible de controlar. Pero mientras nosotros nos hundíamos en aquel deseo prohibido, Dilnosa comenzaba a sufrir. Podía verlo en sus ojos. Cada vez que me visitaba parecía más triste. Más insegura. Más desconfiada. Una noche me llamó llorando. Creo que mi esposo ya no me ama. Aquellas palabras atravesaron mi pecho como un cuchillo. Me quedé en silencio. Ella continuó hablando entre lágrimas. Siento que hay otra mujer. Tuve ganas de desaparecer. Porque esa mujer era yo. La misma amiga a la que ella había salvado de dormir en la calle. La misma mujer a la que abrió las puertas de su casa cuando nadie más quiso ayudarla. Y así le pagué. Traicionándola. Destruyendo su matrimonio en secreto. Aquella noche decidí terminar todo definitivamente. No podía seguir viviendo así. Llamé a su esposo y le pedí encontrarnos por última vez. Nos vimos en el mismo pequeño hotel donde habíamos estado tantas veces. Pero esta vez el ambiente era diferente. Más triste. Más pesado. Cuando él intentó abrazarme, di un paso atrás. Se terminó. Él me miró sorprendido. ¿Qué dices? No puedo seguir haciéndole esto a Dilnosa. Su expresión cambió inmediatamente. ¿Y qué hay de nosotros? Sentí lágrimas en los ojos. Nunca debió existir un nosotros. Él caminó hacia mí lentamente. Yo la dejaré. Negué con la cabeza. No digas eso. Hablo en serio. No. Estás confundido. Él tomó mis manos con fuerza. Te amo. Mi corazón se rompió otra vez. Porque una parte de mí deseaba creerle. Deseaba escapar con él y empezar una nueva vida. Pero el precio era demasiado alto. Habíamos destruido demasiadas cosas. No podemos construir felicidad sobre el dolor de otra persona, susurré llorando. Por primera vez desde que lo conocí, lo vi completamente vulnerable. Y eso casi me hizo cambiar de opinión. Casi. Pero finalmente reuní fuerzas y me alejé. Aquella fue la última vez que lo vi. O al menos eso pensé. Los días siguientes fueron un infierno. Él me llamaba constantemente. Mandaba mensajes. Me esperaba afuera del trabajo. Pero yo lo ignoraba.
Sabía que si volvía a verlo, volvería a caer. Entonces ocurrió lo inevitable. Dilnosa descubrió todo. No sé exactamente cómo. Tal vez encontró mensajes. Tal vez nos siguió. Tal vez simplemente ya conocía la verdad desde hacía tiempo. Lo único que sé es que una noche apareció frente a mi puerta. Cuando abrí, vi sus ojos llenos de lágrimas. Nunca olvidaré aquella mirada. No gritó. No me insultó. Eso habría sido más fácil. Simplemente me miró con el corazón roto. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. Sentí que el mundo se derrumbaba. Intenté hablar. Intenté explicarme. Pero no existían palabras suficientes para justificar una traición así. Ella comenzó a llorar lentamente. Te ayudé, confié en ti. Cada lágrima suya me destruía más. Yo también empecé a llorar. Perdóname. Pero el perdón ya no existía entre nosotras. Dilnosa sacó una pequeña llave de su bolso. La misma llave de su apartamento. La dejó sobre la mesa. Quédate con él si quieres, dijo con amargura. Porque yo ya terminé con todo esto. Y se marchó. Para siempre. Caí al suelo llorando desesperadamente. En ese momento comprendí algo horrible. Había perdido a la única persona que realmente estuvo a mi lado cuando no tenía nada. Y todo por una pasión momentánea. El esposo de Dilnosa siguió buscándome durante semanas. Decía que quería divorciarse. Que quería comenzar una vida conmigo. Pero algo dentro de mí ya estaba roto. Porque ahora entendía la verdad. Lo nuestro nunca nació del amor. Nació de la soledad. Del vacío. Del dolor. Del deseo desesperado de sentirnos vivos. Y las relaciones construidas sobre traición siempre terminan destruyendo a todos. Finalmente desaparecí de aquella ciudad. Conseguí trabajo en otro lugar y comencé desde cero. Sola otra vez. Pero esta vez el dolor era diferente. Ahora llevaba culpa dentro del corazón. Han pasado muchos meses desde entonces. A veces todavía pienso en aquella noche lluviosa. La noche en que toqué la puerta de Dilnosa buscando refugio. Si ella no hubiera abierto esa puerta, tal vez nuestras vidas seguirían intactas. Pero el destino ya había escrito otro final para nosotros. Hoy entiendo algo que antes no comprendía. La soledad puede volver débil incluso a la persona más fuerte. Y hay errores que, aunque duren solo unos minutos, pueden perseguirte toda la vida. Esta es mi confesión. Mi pecado. Y la historia de cómo el deseo destruyó todo lo que quedaba de mí.